Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a empezar la clase número 18. En este caso vamos a ver triángulo de potencia y qué es el coseno phi. Y vamos a ver algunas fórmulas. El llamado triángulo de potencia es la mejor forma de ver y comprender de forma gráfica qué es el factor de potencia o coseno de phi. Cos de coseno y este símbolo que está al lado es la letra phi, la letra griega phi. Y su estrecha relación con los restantes tipos de potencias presentes en un circuito eléctrico de corriente alterna. Cuando tenemos un circuito eléctrico de corriente alterna, conviven tres potencias. La potencia activa, o también llamada P, cuyo valor de medida es el vatio o el kilovatio. Es la potencia real. La potencia activa representa el consumo real del receptor de energía, por ejemplo, de un motor. Es la porción de energía eléctrica que se transformó en trabajo mecánico. Después tenemos la potencia reactiva, o Q, cuyo unidad de medida es el kilovolt ampere reactivo o el volt ampere reactivo. Esa es su unidad de medida. La potencia reactiva representa la porción de energía que se transformó en campo electromagnético para hacer funcionar, por ejemplo, el motor. Una parte de la energía eléctrica utilizada por el motor se transforma en campo electromagnético y otra parte en trabajo mecánico que produce el motor. Y finalmente, la suma algebraica de la potencia activa más la potencia reactiva sería la potencia aparente o la hipotenusa de este triángulo. La potencia aparente, o S, se mide en volt ampere o kilovolt ampere. Representaría la suma algebraica de las otras dos potencias. El coseno phi, como se puede observar en el triángulo de la ilustración, el factor de potencia o coseno phi representa el valor del ángulo que se forma al representar gráficamente la potencia activa P y la potencia aparente S. Es decir, la relación existe entre la potencia real de trabajo y la potencia total consumida por la carga o el consumidor o receptor de energía eléctrica conectado a un circuito eléctrico de corriente alterna. Esta relación se puede representar también de forma matemática por medio de la siguiente fórmula. Coseno de phi es igual a P, potencia activa, dividido S, que es la potencia aparente, o S. Diferentes tipos de potencia. Entonces tenemos la potencia activa P, que es básicamente, se le denomina resistiva, pero en realidad es básicamente el trabajo eléctrico que nosotros esperamos de un receptor de energía. La potencia reactiva Q es inductiva, es lo que hace funcionar al receptor de energía, como ya dijimos, la porción de energía que se transforma en campo electromagnético, por eso generalmente es inductiva. Y la potencia aparente, o S, que es la suma de las otras dos potencias. Potencia activa o resistiva, P. Cuando conectamos una resistencia R o carga resistiva en un circuito de corriente alterna, el trabajo útil que genera dicha carga determinará la potencia activa, que tendrá que proporcionar la fuente de fuerza electromotriz.
La potencia activa se representa por medio de la letra P y su unidad de medida es el vatio o el kilovatio. Entonces dijimos que la potencia activa representa básicamente el trabajo que realiza mi carga. En el caso de un motor, el trabajo mecánico de rotación que genera el motor, que puede ser, por ejemplo, para un ventilador. La fórmula general para calcular potencia activa, P, es igual a tensión por intensidad por el valor de coseno phi. Un dato que deberían traer todos los motores o todas las cargas del tipo inductiva, el valor de coseno phi. En donde la P es la potencia consumida en vatios, la I es la intensidad de corriente, la tensión es el voltaje, y el coseno phi es un valor que debe traer escrito en el rótulo el motor, por ejemplo. En los dispositivos que poseen solamente carga resistiva, o sea que no hay bobinas, transformadores, nada que ver, el factor de potencia siempre es igual a 1, mientras que los que poseen carga inductiva, el factor de potencia siempre será menor a 1. Por ejemplo, en un motor puede ser 0,83, 0,87, 0,84. En una estufa de cuarzo, por ejemplo, que es resistiva pura, ¿cuánto vale el factor de potencia? 1. Es invariable. Y si fuese una fuente de alimentación capacitiva, como por ejemplo para un tubo fluorescente, algunas lámparas de bajo consumo, algunas luminarias LED traen fuentes capacitivas, el valor de coseno phi será mayor a 1, 1,3, 1,4, 1,6, dependiendo del caso. Potencia reactiva o inductiva, en el caso de las cargas basadas en bobinas, transformadores, motores, balastos de tubo fluorescente, fuentes inductivas. En ese caso, la potencia reactiva es del tipo inductiva porque hay bobina, pero las fuentes de alimentación capacitivas perdón, para algunos aparatos de iluminación van a generar una carga capacitiva. Bueno, no importa. Por ahora vamos a decir que la potencia reactiva, lo más común es que sea del tipo inductiva. Este tipo de potencia que utilizan los circuitos de corriente alterna para la formación del campo eléctrico o electromagnético en las bobinas, y para las de los condensadores o capacitores crea un campo eléctrico capacitivo. La potencia reactiva no puede dar ningún valor de energía. Su unidad de medida es el volt-ampere reactivo, y la potencia reactiva representa una carga para los generadores, las líneas de transformadores, y se originan en ellos una pérdida real de potencia. O sea que la empresa que provee de energía eléctrica no nos puede cobrar la potencia reactiva siempre y cuando el gasto de energía esté dentro del grado de electrificación determinado. Superando el grado de electrificación determinado, nos pueden cobrar el valor de potencia reactiva de algunas maneras. La fórmula de potencia reactiva, o Q, es la raíz cuadrada de la potencia aparente al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado, donde Q es el valor de carga reactiva o inductiva en volt-ampere reactivo, S es el valor de potencia aparente total expresada en volt-ampere, y P es el valor de la potencia activa o resistiva expresada en vatios. Potencia aparente o potencia total, también llamado S.
es el producto vectorial de la intensidad y la tensión. Es solo una magnitud de cálculo porque no se tiene en cuenta el desfase entre la tensión y la intensidad de corriente. Su unidad de medida es el volt-ampere. Y S, o potencia aparente, es lo que han estado calculando hasta el momento. Tensión por intensidad. La verdadera potencia se mide en vatios, cuando hay un coseno phi, que es la potencia activa, o P. Tensión por intensidad por el valor de coseno phi. Bien. Donde la S es la potencia total expresada en volt-ampere, la tensión es el voltaje de corriente expresado en voltios, y la intensidad la I es la intensidad eléctrica expresada en amperes. Cuando tenemos un circuito eléctrico funcionando, tenemos en juego tres potencias. Potencia activa o útil, potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente, que es PAP, potencia aparente. Acá lo podemos ver en el siguiente triángulo. En celeste tenemos la potencia activa o útil, que se mide en vatios o kilovatios. En verde tenemos la potencia reactiva, que se mide en volt-ampere reactivo o kilovolt-ampere reactivo. Y tenemos la potencia aparente, que sería la suma de las otras dos, en naranja, que se mide en volt-ampere o kilovolt-ampere. Una analogía de esto podría ser comparar las tres potencias con un vaso de cerveza, donde el líquido o cerveza servido en el vaso representa la potencia activa o el gasto útil, digamos. La espuma que se produce al servir la cerveza sería la potencia reactiva, o el campo magnético producido para que trabaje el receptor de energía. Y la suma de las dos representaría la potencia aparente, que se mide en volt-ampere o kilovolt-ampere. El factor de potencia es el porcentaje de energía que es aprovechado por un sistema electrónico como luminarias LED, televisores, computadoras o cualquier aparato eléctrico. Este dato es importantísimo para saber el aprovechamiento energético del equipo y determinar su calidad. Esto tiene que ver con equipos con clase A, B, C o D, que según la clase es el aprovechamiento y el ahorro de energía. En teoría, esta potencia total consumida por la luminaria se llama potencia aparente, que se mide en kilovolt-ampere, que es la suma de las otras dos potencias, la potencia activa y la potencia reactiva. Bien, volviendo a repetir, la potencia activa es la energía eléctrica transformada en trabajo útil. En el caso de la luminaria LED, es la potencia que necesita nuestra luminaria LED para funcionar o producir la iluminación. La potencia reactiva es la energía que realmente usa el equipo para su funcionamiento, o sea, la energía que se transformó en campo eléctrico, en campo magnético, la energía que se transformó en cualquier otra cosa que no sea el trabajo útil, pero hace posible en conjunto producir el trabajo útil. Y la potencia aparente sería la suma de P más Q, de la potencia activa más la potencia reactiva. Acá tenemos algunas fórmulas. Potencia activa dijimos que es tensión por intensidad por coseno phi y lo medimos en vatios. Q, o potencia reactiva, es la raíz cuadrada de S cuadrado menos P cuadrado y se mide en volt-ampere reactivo, donde S es la potencia aparente y P es la potencia activa. Y finalmente, S, o potencia aparente, es igual a tensión por intensidad. Otra fórmula diferente de calcular potencia aparente sería la potencia activa dividido el coseno phi.
potencia activa dividido coseno phi. Y se mediría en volt-ampere. Si potencia aparente es tensión por intensidad y potencia activa es tensión por intensidad por coseno phi, entonces potencia activa sería igual a potencia aparente, tensión por intensidad, por coseno phi. Bueno, a continuación dejo algunos ejercicios para intentar resolver. Si no lo pueden resolver, no importa, los vemos la clase que viene uno por uno. Hay una fórmula más. Si potencia activa es potencia aparente por coseno phi, entonces potencia aparente es potencia activa dividido coseno phi, que ya lo vimos anteriormente. Bueno, no se hagan problemas si no pueden resolver los ejercicios, ya los vamos a abordar uno por uno en la clase siguiente para ir entendiendo el mecanismo de trabajo de resolución de estos ejercicios. Todos relacionados con consumos de energía y ley de Ohm. Bueno, nos vemos la clase que viene. Tengan buena semana y si les gustó el video, denle un like que me ayuda a mejorar el canal. Chau, chau. Nos vemos.